Como todas las semanas, nos sentimos felices de poderles acompañar y responder a todas sus preguntas. El doctor Guillermo Nolivos. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días, gracias por tenerme como todos los miércoles. ¿Cómo están ustedes por allá? Bien, doctor, con un clima bastante movido entre lluvia y sol, pero bueno, aquí vamos. Y el frío del Ah, bueno. estudio que yo creo que me quieren preservar como a Disney. Bueno, está bien, Doctor, por lo menos estás cómoda con un frito ya en el estudio. lo importante es la calidez humana, doctor, y esa la tenemos aquí en el estudio, así que estamos Eso felices. es verdad, eso es verdad. Vamos a hablar acerca del TPS para aclarar las dudas de los televidentes de justamente esas interrogantes que quedaron pendientes. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció esta extensión del TPS, pero bueno, mucha gente se pregunta, ¿cuándo se puede hacer la solicitud de la extensión para los venezolanos? Háblenos un poco acerca del recuento de qué es lo que se debería hacer. Claro, sí, pues, finalmente ya se publicaron las reglas de cómo se va a tramitar este registro, esta solicitud de extensión. A partir del 8 de septiembre ya el gobierno está aceptando las aplicaciones y es por un plazo de 60 días, o sea que tienen hasta el 7 de noviembre de este año para hacer su registro o su solicitud de extensión del estatus de TPS. Este es un proceso que históricamente es más fácil, ¿verdad? Que cuando tú haces la solicitud por primera vez y la persona tiene el derecho de solicitar o no su permiso de trabajo también. Doctor, vamos a recordarle a la gente porque es importante que puedan ampararse con esta figura del TPS aun si ya han solicitado un caso de asilo. Claro, lo importante de tener un estatus de TPS, en este caso que lo ofrece el gobierno en raras instancias, es que como lo dice la palabra, es un estatus legal, ¿ok? Significa que te vuelven a poner en una legalidad desde el punto de vista migratorio en este país. En vez de tener un caso o no tener nada, tienes un estatus que te protege, que te permite estar en el país legalmente y que eso le indica a las autoridades que tú estás legalmente en los Estados Unidos. Y eso sin nombrar a ciertos beneficios o ciertas, sí, beneficios que tú pudieses conseguir para obtener la residencia, por ejemplo, obtener la residencia permanente por otras vías. El hecho de que ya estás en un estatus legal, eso facilita la manera en que tú puedas conseguir la residencia permanente por otras formas. Doctor, ¿cómo va a ser la renovación de los permisos de trabajo? Y si la persona solamente ha recibido el recibido, valga la redundancia, es decir, la constancia de que ya su caso ha sido procesado, ¿debería quedarse tranquila? Bueno, mira, esto es algo que siempre causa preguntas en los clientes, ¿verdad? Por ejemplo, nos recibimos llamadas de personas que dicen, mire, mi patrón o mi jefe no está aceptando, no me está dejando trabajar porque se me venció el permiso de trabajo, ¿qué puedo hacer? Entonces, depende de la situación. A veces nosotros escribimos una carta para que entonces el empleador entienda que ese permiso de trabajo se ha extendido por un año más automáticamente. Otras veces, pues les enviamos el recibido de la tramitación de la extensión del permiso de trabajo y esto hace que muchas personas se calmen porque entonces entienden que hay un recibo ya, hay un proceso iniciado y entonces el cliente pues y el patrón quedan más relajados al respecto. Entonces es algo que hay que estar encima pues porque si bien es cierto que automáticamente se extiende la autorización para trabajar, pues ciertas empresas no se sienten cómodas empleando a la persona que tiene un permiso de trabajo vencido. Y bueno, a veces es difícil pues convencer a este tipo de personas, pero es importante entonces iniciar el proceso, iniciar el trámite lo más rápido posible para que usted tenga el recibido de extensión de permiso de trabajo y si tiene este tipo de problemas, pues usted puede mostrárselo a su empleador para que el empleador se quede tranquilo. Doctor, nos llegan las preguntas de los televidentes y también tienen relación con el TPS. Nos dicen así, apliqué para un TPS para venezolanos, pero aún no tengo la respuesta. ¿Qué debo hacer en mi caso, sobre todo si necesito trabajar? Bueno, cientos de miles de venezolanos todavía no han recibido
su respuesta inicial del TPS. Es algo que es bastante lamentable. Sentimos que muchos se sienten defraudados. La buena noticia es que el gobierno ha dicho que aquellas personas que todavía no han recibido una aprobación de su solicitud inicial no tienen que solicitar una renovación, ya que esa solicitud inicial va a venir, cuando sea aprobada, va a venir con un periodo de validez hasta el 10 de marzo del 2024. Entonces, el amigo que está haciendo su pregunta debería contactar inmigración, poner una queja, una solicitud de qué es lo que está pasando en su caso para que por lo menos inmigración investigue y si es que el caso está dormido, está engavetado, pues por lo menos salga de esa gaveta. Doctor, nos dicen lo siguiente, ¿el TPS me permitiría ajustar un estatus y convertirme en residente estadounidense? Es decir, ¿lo lleva ese beneficio? El TPS por sí solo no te lleva el beneficio de residencia permanente. Eso es bien importante y qué bueno que están haciendo esa pregunta, porque en nuestra oficina siempre vienen personas, mire doctor, tengo el TPS, entonces ya puedo solicitar la residencia permanente. ¿Cuánto tiempo tengo que estar aquí en el país con estatus de TPS? Y desafortunadamente han recibido información incorrecta, porque el TPS en sí, por sí solo, no te da un camino para la residencia permanente. Tienes que buscar una alternativa que te pueda llevar a la residencia permanente y que como estás en un estatus legal, entonces se te pudiese facilitar esa obtención de la residencia permanente sin necesidad de salir de Estados Unidos, en ciertas circunstancias, por supuesto. Videos que se han hecho virales en redes sociales y que tienen que ver con venezolanos, inmigrantes, que no han tenido unas actitudes acordes o respetuosas al apoyo que les ha dado el gobierno de los Estados Unidos en su ingreso. Nos gustaría saber, estaremos preparando un programa que vamos a presentar, por supuesto, con su asesoría legal más adelante, pero nos gustaría saber cuáles serían las consecuencias migratorias de estas actitudes. Sí, claro, sí, veo que la gente está al día de lo que está ocurriendo en las redes sociales. Sí hay cierto número de videos de personas con una conducta poco deseada, ¿verdad? Y bueno, ese tipo de conducta puede traerles consecuencias, ¿verdad? Al momento de solicitar a que le otorguen un auxilio migratorio. Acuérdate que en este país la mayoría de los auxilios migratorios son discrecionales, ¿verdad? Claro. Discrecionales significa que aun cuando la persona cumpla con los requisitos que la ley establece para solicitar ese beneficio, el oficial de inmigración tiene el gran poder discrecional de otorgar o no ese beneficio. ¿Y en qué se basa ese poder discrecional? Ese poder discrecional se basa mucho en la conducta del inmigrante, porque existe un principio de que la persona que va a entrar a Estados Unidos tiene que poseer una buena conducta moral, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de personas que manejan bajo la influencia de alcohol o drogas, personas que son violentas en el hogar, son abusadores de mujeres, de hombres, de hijos, de padres, personas que tienen conducta criminal, personas que son una amenaza para la paz de la comunidad. Todas este tipo de actitudes y de cargos Sí, puede estamos retomando la negarle el conexión. beneficio. Ya lo escucho, ¿Aló? doctor. ¿Ya me escucha? Ok, Sí, disculpe. muchas personas se preguntan desde el punto de vista legal cuáles son los derechos y los deberes que tiene un inmigrante cuando llega a este país, porque usted nos ha hablado de que no tienen beneficios sino alivios migratorios. Entonces, explíquenos un poco la diferencia para que la gente pueda entender cuál debe ser una actitud correcta y Ujú. cuál no. Bueno, mira, una actitud correcta para que no te afecte tu caso migratorio, como yo le digo a todas las personas, tienes que seguir la ley, ¿ok? Tienes que evitar
la persona que llega a este país no tiene derechos por ejemplo, a exigir que le den esto, que le den aquello, ¿ok? Estados Unidos simplemente le abrió la puerta porque la situación en Venezuela es muy difícil o la situación en otro país es muy difícil para darle una oportunidad que presente un auxilio migratorio. Pero eso no quiere decir que ella tiene su derecho de estar aquí establecido. Entonces, la persona tiene que comportarse muy bien, tiene que tener cuidado de no de romper las reglas, ¿verdad? De la comunidad donde vive, porque eso puede afectar el poder discrecional del oficial y no otorgarle entonces su auxilio migratorio. Entonces, la persona no es que tenga derecho, la persona viene y tiene que tener una conducta acorde con la ley del lugar donde está viviendo. Claro, y eso básicamente tiene que ver con educación desde casa, ¿no? Porque hay muchos principios y valores que nos enseñan en casa y que nos dice moralmente y socialmente lo que está permitido hacer y lo que no. Correcto, correcto. Y especialmente lo que se observa mucho es el peligro que esta persona puede hacer para la comunidad. Si una persona que, por ejemplo, estamos hablando, maneja borracha, maneja drogada, no respeta las señales de tránsito, comete fraude, robando identidad, tarjetas de crédito, estafando a la gente. Todo eso influye en el carácter moral del inmigrante y el oficial va a tener todo el derecho de negarle el asilo migratorio, o el juez, si es el caso que una persona está en procedimientos de remoción. Entonces, todo esto se ve afectado. Las personas tienen que tener mucho cuidado, de verdad. Tienen que tener mucho cuidado. Sí, yo vi unos videos que están circulando donde una persona está enfrentando a un oficial de policía. Tienen que tener mucho cuidado. Aquí la policía tiene mucha autoridad, no es como en otros países y eso puede, un cargo criminal puede en verdad estropearle su posibilidad de conseguir un estatus permanente en Estados Unidos. Doctor, vamos a hacer un ejercicio rapidito. Si nos vamos al caso de este joven que entró en el shelter y que tuvo un comportamiento bastante desdeñable y estuviese solicitando un caso de asilo, ¿cómo usted pudiese argumentar este caso? ¿Sería defendible? Bueno, pudiese ser defendible, habría que ver exactamente qué cargos le están imputando, ¿ok? Si atacó a un oficial de policía, entonces habría que ver qué tan la gravedad de ese cargo para entonces uno analizar si se le puede presentar al juez algún tipo de excusa o algún tipo de alegato donde no afecte el carácter moral o el juez no tome una decisión negativa en cuanto a otorgarle el beneficio por falta de carácter moral de la persona. Sí, otra persona aprovecha esta pregunta. Tuve un caso de asilo importante, pero tuve un DUI. ¿Cómo me afecta esto en mi proceso? Sí, mire, es bastante fuerte el tener un DUI. Una manera que podemos corregir eso es demostrándole al oficial que usted está en un proceso de recuperación. ¿Ok? Primero, demostrarle al oficial que usted no es un alcohólico o una persona alcohólica, que fue un evento de una sola ocurrencia, que no existe un historial de usted bebiendo, emborrachándose, embriagándose y que por este solo evento no sería justo que se le categorice como una persona peligrosa para la comunidad, una persona que no respeta las leyes. Muchas veces nosotros, o la gran mayoría de las veces, obligamos a la persona no podemos obligar, pero le recomendamos que se inserte en un programa de recuperación de alcohólicos, ¿verdad? También que se incluya en un programa de ayuda comunitaria. Si pertenece a una iglesia, que vaya a la iglesia, trabaje voluntariamente en la iglesia por un periodo de tiempo. Esto ayuda a demostrar o a limpiar esa mancha en el carácter de la persona y la gran mayoría de las veces pues convence a los oficiales o al juez que la persona está arrepentida de lo que ocurrió, que es un evento de una sola vez y que la persona está tomando todo o está realizando todos los pasos necesarios para limpiar su imagen. Doctor, en este sentido, ¿cuáles son como esos delitos más graves que una persona puede cometer que puede hacer que le nieguen la residencia
o se la retiren en caso de que ya la tenga? Bueno, mira, en general todas las que se conocen como felonías o delitos donde hay encarcelamiento de un año o más, ya es un problema para que te otorguen la residencia permanente. En muchos de estos delitos pueden tener un perdón, pueden solicitar un perdón. Va a depender de lo que sería en sí la condena, ¿ok? Porque muchas veces tienes un delito por alguna razón y terminas teniendo una condena por otro delito. Entonces habría que ver cuál sería la condena final para determinar si vas a necesitar un perdón o simplemente es algo que el oficial no va a poder usar en tu contra. Hay ciertos delitos menores donde el oficial pues no puede usar eso en contra de el aplicante. Pero los DUIs es algo muy delicado, los casos de violencia doméstica también son casos muy delicados, los casos de fraude, ¿okay? Robo de identidad, robo de información de tarjetas de crédito, esos son casos también muy, muy delicados porque demuestran que la persona no tiene el carácter moral necesario para insertarse en esta comunidad. Claro, y es que estamos sometidos a continuas evaluaciones. Doctor, avanzamos con las preguntas Correcto. de los televidentes. Nos dice así, ya estoy a punto de cumplir 5 años como residente en Estados Unidos. ¿En cuánto tiempo puedo yo pedir la ciudadanía? Mira, ya vas a cumplir 5 años, ya vas a poder cumplir la ciudadanía. Nosotros en la oficina generalmente le decimos a la persona que vaya preparando su expediente. La preparación significa reunir las declaraciones de impuestos y evidencia que demuestre que la persona ha estado residenciada en el país durante los últimos 5 años. Puede ser, tú sabes, carta de un empleador, contrato de arrendamiento del lugar de residencia donde viven, y por supuesto tener la tarjeta de residencia vigente, ¿ok? Mucha gente espera más de los 5 años, 10 años, eh, no sienten necesidad de hacerse ciudadanos y de repente cuando lo quieren hacer, resulta que su tarjeta de residencia está por vencerse o ya está vencida, necesita tener su tarjeta de residencia vigente. Me aprobaron la petición familiar de mi hija de 5 años, la pedí con la I-730. ¿Cuáles serían los pasos a seguir, doctor? ¿Tendría que llevarla a la entrevista? La I-730, estamos hablando de una petición familiar para una persona, para un hijo o esposo de asilado, ¿ok? Entonces, si ya habría que ver si la niña se encuentra dentro o fuera de Estados Unidos. Si se encuentra fuera de Estados Unidos, entonces hay que hacer un procedimiento consular. El mismo gobierno se encarga de iniciar este procedimiento consular. De todas maneras, es bueno que contacte a la oficina correspondiente, que es el National Visa Center, para ver si ya se inició ese proceso. Ujú. En la oficina siempre este tipo de casos se tarda un mes aproximadamente desde la aprobación de la I-730 hasta que recibir un email del National Visa Center donde nos informa que van a iniciar el proceso consular. Avanzamos con las preguntas, doctor. Nos dice así, soy venezolano con residencia permanente de asilo. Estoy pidiendo a mi esposa que está en Argentina. ¿Tengo que ir a la entrevista con ella? No es necesario que vayas a la entrevista con ella, ¿verdad? Porque ella sola es la que va a entrar al consulado. Si quieres acompañarla, si quieres estar, tú sabes, allá en Argentina con ella, pues puedes ir, pero generalmente es solamente el aplicante el que entra al consulado para ese tipo de entrevista. Otra pregunta nos dice así, tengo una hija estadounidense próxima ya a cumplir los 21 años, vive en Florida. ¿Ella puede pedir a sus padres que están en Argentina? Claro que sí puede solicitarla. Este es un procedimiento muy común. Nosotros lo realizamos en la oficina regularmente. Es un procedimiento en el cual primero se hace una petición familiar. El ciudadano americano introduce esta petición familiar con USCIS y una vez aprobada, entonces empieza el procedimiento consular en donde el consulado, la oficina consular de Estados Unidos en Argentina, recibe la documentación requerida y luego llama a los beneficiarios para una entrevista.
y luego ingresan al país como inmigrantes. Otra duda de un televidente, ¿cuánto tiempo está tardando una moción de apertura? Una moción de apertura en la Corte depende del motivo de la moción de apertura. Si es porque hay una orden de deportación emitida en ausencia, ¿qué significa esto? En ausencia es que el extranjero no se presentó a su audiencia porque no sabía, porque no quiso, ¿verdad? O porque el abogado falló en avisarle. Entonces, dependiendo del motivo, él va a tener que presentar una moción para reabrir el caso y poder continuar con su auxilio migratorio. Esas mociones generalmente se pueden decidir en menos de 30 días. Una moción para reabrir un caso basado en circunstancias extraordinarias, donde ya hubo una audiencia final, donde el auxilio migratorio presentado no fue exitoso, va a requerir mayor trabajo y generalmente se resuelve o el juez debe resolverla en un tiempo prudente, pero puede pasar más de 30 días sin tener una decisión. Gracias, doctor, por ir respondiendo a todas las dudas de los televidentes. Nos dicen así, tengo una visa de turista, pero quiero cambiarla a una visa de empleo. ¿Cómo debo solicitarla? Bueno, mira, para tú poder solicitar un cambio de visa de turista a visa de empleo, tienes que haber conseguido un patrocinador, ¿ok? Que haya ya introducido una petición o que quiera introducir una petición para traerte como empleador o para usarte como empleador, como empleado, ¿verdad? Entonces, generalmente hay diferentes tipos de visas para esto. Están las visas profesionales o de conocimientos especializados, que son las visas H1B. Están las visas para individuos que tienen habilidades extraordinarias, que es la visa O, ¿ok? Y cada una de estas visas tiene unos procedimientos específicos, ¿ok? Entonces, dependerá del tipo de visa que tú quieras solicitar, ¿verdad? Para ver si vas a poder tener el tiempo suficiente de esperar el resultado dentro de Estados Unidos o vas a tener que salir y esperar el resultado afuera, ir al consulado que te pongan la visa correspondiente del pasaporte e ingreses nuevamente con ese nuevo estatus. Es un procedimiento un poco complicado, no es un procedimiento como en otros países que es más sencillo, simplemente una oferta de empleo, vas a las oficinas de inmigración, te hacen tu cambio de un estatus de turista a trabajador y ya no, aquí en Estados Unidos es un poco más complicado. Doctor, avanzamos, tenemos muchas preguntas hoy. Soy residente permanente y me quiero casar con mi prometida. Ella vive en Costa Rica. ¿Dónde me conviene casarme? ¿En Costa Rica o en Estados Unidos si ella viene con una visa de turista? Bueno, pueden casarse en donde quieran, pueden casarse en Costa Rica, pueden casarse en Estados Unidos. Si se casan aquí en Estados Unidos y ella ya decide iniciar su procedimiento de migratorio, pues es más conveniente, ¿ok? Y menos sospechoso en el sentido de venir ya ella casada como turista y luego iniciar el proceso acá en Estados Unidos. De todas maneras, siempre existe una regla que hay que esperar 90 días luego de haber ingresado al país con una visa de turista para iniciar cualquier procedimiento migratorio. Pero pueden venir al país, se casan y si después ella no quiere iniciar el proceso porque todavía no ha terminado de solventar asuntos en Costa Rica, pues regresa a Costa Rica, termina de solventar sus asuntos y cuando esté lista, pues puede regresar a Estados Unidos y luego de 90 días de haber ingresado, puede iniciar el proceso migratorio. Doctor, ya para cerrar, yo sé que usted es bastante sensible con lo que está ocurriendo con la migración venezolana. Quisiera que nos respondiera una pregunta que más que una pregunta sería como una reflexión. Muchas personas piensan que al llegar aquí a Estados Unidos, luego de pasar por la frontera, se resolvió su problema. Desde el punto de vista legal, ¿realmente resuelven un problema o es el inicio de otro proceso para lograr una estabilidad en este país? Sí, mira, esto ha sido un tema bastante delicado entre los colegas, entre la comunidad de ya venezolanos establecidos aquí en Estados Unidos, y vemos cómo por la desesperación
o porque por el engaño muchos compatriotas están viniendo para acá con la falsa esperanza de que una vez que entran al país ya el gobierno les tiene un TPS aprobado, les van a aprobar su asilo y esa información es completamente incorrecta y es falsa. El hecho de que ingresen a Estados Unidos fácilmente no quiere decir que ya están sus problemas migratorios resueltos. Como tú dijiste muy acertadamente, es el comienzo de otro proceso, ¿ok? Quizás no es tan peligroso como cruzar la selva y caminar semanas hasta llegar aquí a Estados Unidos, pero no deja de ser difícil y oneroso porque si usted no califica, la persona no califica para ese auxilio migratorio disponible, pues todo ese esfuerzo va a terminar siendo en vano y eventualmente la persona, si no consigue la manera de obtener una residencia permanente, va a tener que irse del país. Entonces, es importante que la persona cuando vaya a tomar esas decisiones de venir para acá de la manera como está ocurriendo últimamente, se asesoren bien, contacten a un abogado aquí en Estados Unidos, pregunten, mire, yo tendré un caso, yo podré en verdad lograr una residencia permanente. Me están diciendo que apenas yo llegue voy a tener TPS, eso es cierto. Este, no se dejen llevar por información de personas que no tienen conocimiento legal, no saben de qué es lo que están hablando. Porque lo veo todos los días cuando van a la oficina a consultas. No, me dijeron esto, me dijeron que yo llegaba y ya tenía TPS, me dijeron que simplemente decir que soy venezolano y ya tengo Ujú. asilo. Eso no es así, eso no es como funciona esto. Lamentablemente hay grupos de traficantes de humanos, ¿verdad? De seres humanos, que utilizan mentiras, utilizan todas sus herramientas para embaucar a de personas desesperadas, a traerlos a este país, se embolsillan el dinero que se embolsillan y dejan a la persona de este lado de la frontera sin otro recurso, sino el que la ley prevé y muchas personas no califican para un auxilio migratorio. Así es, gracias por su honestidad, doctor, y sobre todo por ese mensaje orientador para nuestra comunidad venezolana. Estamos siempre muy atentos a todos estos temas de interés que tienen que ver con la parte migratoria para que usted brinde esa asesoría oportuna a través de esta ventana informativa. Gracias por acompañarnos, será hasta el próximo miércoles. Gracias a ustedes, nos vemos el próximo miércoles y bueno, sigan disfrutando del bello clima de la Florida, ¿ok? Así es. Estábamos conversando con el doctor Guillermo Olivos, abogado de inmigración, sobre todas estas preguntas relacionadas con esta nueva extensión del TPS y todos esos temas de interés para nuestra comunidad.